Durante mucho tiempo, a lo largo de nuestra formación, la recuerdo muy vivamente cuando hacía la escuela primaria, la secundaria, se recordaba, y se estudiaba obviamente, pero se recordaba con especial interés, el periodo de lo que se conoció como las invasiones inglesas en Buenos Aires. 1806-1807, dos invasiones inglesas, flotas que respondían a su majestad británica, que llegaron hasta el Río de la Plata con ánimo de una nueva conquista, de las muchas que tenía a lo largo del mundo el imperio británico, que era un imperio de ultramar, y que venía con ánimos de instalarse en lo que todavía por entonces era el virreinato del Río de la Plata, dependiente de la corona de Castilla. Hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario de la reconquista de Buenos Aires, cuando fue invadida Buenos Aires por la flota británica en 1806. En junio de 1806 desembarcaron en las costas de Quilmes, atravesaron el riachuelo a pie, conducidos por el general británico, el brigadier general William Carr Beresford, y tomaron velozmente la capital del virreinato, la ciudad de Buenos Aires. Se hicieron rápidamente con el fuerte, que era la sede del gobierno virreinal, y empezaron a controlar la vida de esa comunidad de españoles y de criollos, dejando un sabor amargo en la sociedad hispanoamericana de aquel entonces. En muy poquitos días, en muy poquitas horas, podríamos decir, los ingleses se hicieron del control de Buenos Aires, que era un control estratégico: el Río de la Plata, el Atlántico Sur. El virrey español, el marqués de Sobremonte, que había sido gobernador de Córdoba del Tucumán, con la excusa de preservar el tesoro virreinal, lo cargó en una serie de carruajes y huyó hacia el norte, con destino a Córdoba, a refugiarse a Córdoba, supuestamente con la intención de iniciar una resistencia. En realidad fue visto por la sociedad de Buenos Aires, por la sociedad virreinal, fue visto como una huida. Y eso empezó a generar un clima social, sociocultural diferente. Empezó a presentarse en la cabeza de los porteños la idea de la necesidad de defenderse, porque el Imperio Español no había sabido defender a su más reciente creación, porque el Virreinato del Río de la Plata era una creación de 1776, pero el Imperio Español, tan poderoso, el absolutismo de los Borbones, no había sido capaz de proteger a una colonia y a la cabecera de ese virreinato, que era Buenos Aires. En los porteños empezó tenuemente a brevar la idea de pensar en su autodefensa y en la defensa de su autonomía. Un marino francés al servicio de la corona española, Santiago de Liniers, estaba en el Uruguay, estaba en Montevideo, y desde allí empezó a organizar la resistencia con la ayuda de otros porteños o españoles en Buenos Aires de aquel entonces, Martín de Álzaga fundamentalmente, y alguien a quien le guardamos una especial memoria y reconocimiento en nuestra historia patria, que era Juan Martín de Pueyrredón. Lo cierto es que en muy poquito tiempo, en menos de 2 meses, se produjo la contrainvasión, desembarcando primero por el Tigre y después llegando hasta Retiro y finalmente a la Plaza de Mayo. La resistencia, la reconquista de Buenos Aires fue una realidad, comandada por Liniers, por estos patriotas, esos cuerpos militares en algunos casos improvisados, formados por soldados voluntarios, sin profesionalismo. Pudo recuperar la capital del Virreinato del Río de la Plata en muy poco tiempo y al mismo tiempo hacer también justicia y pensar en que contaba con la capacidad de defenderse, con la capacidad de autonomizarse. Y se va a ver muy poquitos días después, porque eso fue el 12 de agosto de 1806 y el 14 de agosto de 1806
reunido el Cabildo Abierto, que era esa reunión vecinal tan importante de la que nosotros tenemos memoria porque siempre nos acordamos del famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, que es el que resuelve que hay que deponer al virrey Cisneros, hubo un antecedente. En 1806, como consecuencia del análisis y la autocrítica de lo que le había pasado al Imperio Español, al Virreinato del Río de la Plata con la invasión inglesa, empezó un germen sobre la necesidad de autonomizarse, de independizarse. ¿Por qué? Porque además ese pueblo reunido en ese Cabildo Abierto decretó claramente que tenía que cesar en sus funciones el virrey Sobremonte, que se había comportado de una manera indigna y que había virtualmente huido de la capital sin defenderla. Y el pueblo pidió, y los cabildantes acordaron, que el que era conocido como el héroe de la Reconquista, ese francés al servicio de la corona española, Santiago de Liniers, se convirtiera en el nuevo virrey del Río de la Plata. Miren cómo tenemos ahí un pequeño germen. Las invasiones inglesas fueron un pequeño germen de nuestro proceso independentista. Caló en la conciencia porteña, en la conciencia criolla, la capacidad de defenderse y de decidir su propio destino, de elegir su gobernante. Muy incipientemente se ve un principio democrático en ese Cabildo Abierto que resistió a las invasiones inglesas y eligió depuso al virrey anterior y eligió a un nuevo virrey que estaba a la altura de las circunstancias. Me parece que este fue un proceso que, si bien siempre celebramos la constitución de nuestro primer gobierno patrio, 1810, y la independencia en 1816, el recuerdo de la reacción porteña, de la reacción criolla ante las invasiones inglesas de comienzo del siglo, puso primero en tela de juicio la capacidad española de defender sus colonias en América y por otro la capacidad de los propios americanos de decidir su propio destino.